Saludos hermanos, acompáñenme al Evangelio de Juan, su capítulo 6, versículo 40. Dice así la palabra de Dios: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Amén. Señor, gracias por tu palabra, permite que sea de bendición y que pueda saciar sobre todo la necesidad espiritual. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Concluimos esta semana hablando sobre el tema de Jesús, el pan de vida, y creo que hemos abarcado bastante, creo que hemos explicado con mucha claridad sobre el significado de cuando Jesús dijo que era el pan de vida. Y ya hoy vamos a concluir ese tema, y dice el verso de hoy: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Eso es el Señor Jesús hablando. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Jesucristo, antes que nada, vino al mundo a hacer la voluntad de su Padre Dios, siendo Jesucristo Dios mismo. Pero Jesucristo vino a cumplir con una misión que Dios el Padre le había encomendado. Y Jesucristo vino a predicar el Evangelio de salvación, porque es necesario que nosotros entendamos, y por eso hacemos tanto énfasis en que el que no es cristiano, usted que me escucha que no es cristiano, entienda que usted es pecador, que usted tiene un problema dentro de tanto que usted cree que tiene. Usted tiene un problema, y posiblemente este sea el problema más grande. Es que usted es pecador, porque nosotros todos fuimos concebidos en pecado. Y ante esa condición y en esa situación, nosotros no podemos ni siquiera acercarnos a Dios, porque Dios es santo. Y la santidad de Dios nos impide a nosotros acercarnos a Él de la manera que nosotros estamos. Nuestra condición caída, nuestra condición manchada con el pecado, nos imposibilita acercarnos a Dios. Entonces, ese fue el plan de Dios para nosotros, para la humanidad. Y por eso Jesucristo en este verso dice: y esta es la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo. Recuerden que Jesús está hablando a un público presencial. Las personas que estaban ahí estaban mirando a Jesús. Nosotros hoy no podemos ver a Jesús, es diferente hoy. Pero sí podemos decir, como si fuéramos, no es que estamos cambiando el versículo, pero lo que quiere decir el versículo: todo aquel que cree, ¿verdad? El que me has enviado, ¿verdad? Porque nosotros no lo estamos viendo. Pero sí tenemos la palabra que Él habló. Y por eso dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Entonces nosotros podemos decir: todo aquel que lee la palabra de Dios, lo que habla de Jesucristo, y cree en Jesucristo, tiene vida eterna. Y nosotros hemos hablado bastante de lo que es el significado de la vida eterna. Esta es una condición que lo que hemos creído en el Señor y lo que van a creer en el Señor debieran anhelar, porque es un regalo, el regalo más precioso y el más caro que algún ser humano pueda recibir. Se llama regalo de salvación, porque el regalo de salvación viene con algo añadido, un plus, un extra, que es la vida eterna. Y por eso Él dice: y cree en Él, en Jesús, tenga vida eterna. Mire, la vida eterna es inimaginable para nosotros, porque nuestra mente es cortita, nuestra mente es poquita para imaginar lo bueno que es la vida eterna. Esa vida que el Señor Jesús nos ha vuelto a regalar, porque nosotros la perdimos por causa del pecado y de Satanás. Por eso nosotros debemos tenerle tanto odio, se puede decir, a Satanás. Nosotros debemos aborrecer a Satanás, porque Satanás fue quien nos quitó el regalo de vida eterna
que Dios nos había dado cuando nos creó, porque Dios nos creó eterno, para que viviéramos eternamente, para que no pasáramos por todo esto que a veces estamos pasando. Ese no fue el deseo de Dios ni el plan de Dios, ese fue el deseo de Satanás. Satanás lo dañó todo. Entonces Jesucristo vino a arreglar todo lo que Satanás dañó y vino a arreglarlo a nuestro favor. Por eso Él nos promete, porque esto es una promesa, y dice: yo les resucitaré en el día postrero. Nosotros hablamos que vamos a morir todos vamos a morir de una o de otra manera, vamos a morir. Pero lo que hemos creído en el Señor, nos vamos con la esperanza, porque nosotros creemos en el Señor Jesucristo, creemos en Dios, creemos en sus promesas, y nosotros vamos a morir con esa promesa de que Jesucristo nos resucitará el día que Él venga a buscarnos. No importa en qué cementerio, en qué tumba, en qué lugar, en qué país estemos, Jesucristo viene a buscarnos. Pero Jesucristo viene a buscar el que haya creído en Él de verdad, el que haya confesado sus pecados con su boca y realmente haya creído en su corazón que esto es posible, que Jesucristo lo puede hacer y que Jesucristo lo va a hacer. Entonces usted dormirá con esta esperanza de que yo, dice Jesucristo, y yo les resucitaré en el día postrero. ¿Puede usted pensar por un segundo en esta promesa? ¿Y puede usted sopesar lo que es esta promesa? Para que usted crea en el Señor Jesucristo, entregue su vida al Señor, confiese con su boca y crea en su corazón, y usted reciba ese regalo de vida eterna. Si usted decide, y este es un día hermoso, un día precioso para que usted haga esta decisión, entregue su vida al Señor y garantice que si usted se muere, no importa de lo que sea, usted va a ser resucitado en el día postrero, porque eso lo dice el Señor. ¿Quiere ser resucitado en el día postrero para ir a morar con el Señor y disfrutar de la vida eterna? Esta decisión es suya. Dios le bendiga mucho en este día. Bye bye.